Soledad Gori, la estrella que tiene este programa, la columnista estrella, así la catalogó Jimmy Persic y sin dudas que es para nosotros un privilegio contar con ella todos los sábados a la noche. Esta vez, las secuelas del coronavirus, un pedido que te había hecho. Te traje la tarea. A cumplir, como siempre. Obvio. No me imagino, pero esperaba menos de vos, Soledad. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, sí, también, a ver, no es una fake en este caso, pero han salido igualmente también muchos titulares amarillistas, ¿no? Podríamos decirlo, donde asustan, ¿no? Con las secuelas a largo plazo, con los riesgos de mortalidad en personas que quedan con secuelas por mucho tiempo. Bueno, entonces también viene bien, de paso, desmentir un poco y traer un poco de claridad. No es algo que esté completamente ya sabido, ¿no? Estudiado el tema de las secuelas, más que nada a largo plazo, porque todavía el largo plazo, bueno, ¿qué es un largo plazo? Claro, ¿es permanente, no es permanente? Bueno, lo que sí sabemos es que hay personas que se considera que es una proporción minoritaria de las personas que sufren COVID-19 que persisten, los síntomas persisten por más de 6 meses o hasta 6 meses se han hecho estudios, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay estudios que evalúan a partir de un mes después de ya recuperados hasta 6 meses qué síntomas persisten, qué secuelas hay. Y la realidad es que se ha visto entonces en esta mínima proporción, como les decía, por ejemplo, un cansancio. Lo más común es el cansancio, una fatiga crónica. Eso es muy común, o dificultad para respirar, dolores articulares, esas son las más comunes. Después hay algunas menos comunes que son más que nada neblina mental, se habla, ¿no? De la falta de capacidad de concentración, ¿no? Eso también se ha visto. Y por ejemplo hay estudios más a nivel neurológico, psicológico, que dicen en Estados Unidos, con un gran número de pacientes evaluados, más de 200.000 personas, que 1 de cada 3 personas habían tenido algún trastorno psicológico o neurológico hasta 6 meses después de haber tenido COVID. ¿Del olfato y del gusto qué se sabe? El olfato y el gusto, bueno, ahí que se sabe. El olfato es algo que se vio, al principio no se creía que la pérdida de olfato o gusto no era un síntoma, de hecho. Se empezó a ver después esta pérdida repentina, porque tampoco la gente a veces no se daba cuenta. Y este síntoma se vio, no es tan frecuente. En realidad es más frecuente en las personas sintomáticas leves, no es tan frecuente en las más graves, que de hecho, bueno, eso no lo dije, pero las secuelas a largo plazo son más comunes en las personas que han sufrido COVID más grave, y de hecho esas son las que tienen un poco más de riesgo de mortalidad, por ejemplo. Pero en el caso de pérdida de olfato y gusto, que es temporal... Mi pregunta es, ¿se recuperó en la totalidad de los pacientes que lo han perdido? Porque escuché muchos casos de personas que perdieron el olfato y o el gusto y que habían pasado 6, 8 meses y no lo habían recuperado. Claro, bueno, eso se está viendo, sí, se está viendo eso, que hay daño. Lo que se cree es que por infección directa del virus que puede infectar la mucosa y llegar a las neuronas sensoriales olfativas y generar de esa manera un daño que podría llegar a ser permanente, por lo menos reducido, ¿no? Perder algunas neuronas, y eso obviamente todo lo que es neurológico es mucho más difícil de recuperar y más tardío, ¿no? Entonces eso es una de las hipótesis, pero sí, es verdad que hay un porcentaje, pero no quiero alarmar porque es un porcentaje minoritario, la mayoría lo recupera con el tiempo, pero bueno, sí es verdad que hay casos de daño permanente, y obviamente todo esto tiene que venir con estudios de cómo se pueden recuperar todas las secuelas estas, ¿no? La idea es estudiar para justamente saber cómo recuperarse lo más rápido posible. Soledad, vos decías titulares amarillistas. ¿Cuáles fueron y cuál es la realidad? Sí, bueno, por ejemplo, uno de los que comentaba antes, hubo un trabajo que salió en abril de una revista muy importante donde se hablaba de el riesgo de mortalidad que tienen las personas que sufrieron COVID-19. Y el titular era: el 60% de las personas con COVID van a morir, algo así, por decirlo de alguna manera. Todos vamos a morir. Claro, bueno, pero muy como que había un 60% más de probabilidad, en verdad era así, un 60% más de probabilidad de morir una persona que había tenido secuelas, ¿no? Y la realidad es que lo que hacen en el estudio es ver que ellos vieron 8 de cada 1000 infectados de los que tuvieron secuelas hasta 6 meses y secuelas graves, morían, ¿sí? O sea que la proporción es 0.8%, con lo cual
digo, ese número está y ese titular es bastante amarillista porque en verdad solamente es de la proporción que tiene secuelas más graves y es un número bajo, ¿sí? Claro, Entonces, es un porcentaje de un porcentaje. Claro, tal cual. Y siempre sí, está bueno decirlo, siempre se asocia la secuela grave con la persona que estuvo hospitalizada generalmente, o las personas que están más graves. Esos son las que tienen mayor riesgo después de tener quizás una mayor mortalidad, ¿no? Y también es muy difícil en los estudios discernir si es realmente esta secuela, por ejemplo, ya sea dificultad respiratoria o algo neurológico, si fue por el virus mismo, porque tiene posibilidades de infectar otros órganos además del pulmón, por ejemplo, el sistema nervioso central podría ser también, o si fue la inflamación. En pacientes que están muy graves tienen una respuesta inflamatoria, esa conocida tormenta de citoquinas, que genera ya de por sí fallas neurológicas. Entonces, no se sabe si es directa o indirectamente, pero es culpa del virus. Y también, por último, digo esto, también el haber estado intubado, ¿no? Los que están en UCI, obviamente, tienen más probabilidad de tener secuelas que las personas que lo pasaron más leve, pero aún así hay personas asintomáticas que han tenido igualmente secuelas. Así que todavía está todo muy en estudio, pero bueno, si hay más gravedad, hay más probabilidad de secuelas. Gracias, Soledad. No, por favor, a Gracias. ustedes.